Entonces, bueno, estamos muy contentos aquí en la sección de filosofía y SFIP Analytic España de tenerte como invitada hoy en este mes en Filósofas en Streaming y en el mes de las filósofas argentinas. Entonces, nada, darte las gracias por haber aceptado, también por todo lo que me has ayudado, ¿no? Dando nombres para el mes y todo esto. Y voy a dejar que te presente a Manuel Liz, catedrático de Lógica de aquí, de la Universidad de La Laguna. Manolo. Sí, se me oye, supongo, ¿no? Sí. Buenas tardes a todas y a todos, y me alegra poder contar con la telepresencialidad de Diana aquí y también pues poder presentarla yo. Voy a comenzar a hacerlo como amiga, a presentarla como amiga. Mis primeros recuerdos personales la vinculan muy estrechamente con otras personas, la vinculan con Eduardo Rabosi, con Marcelo Sabatés, con Nora Stigol y con un viaje a Argentina que hicimos Marga Vázquez y yo hace ya bastantes años, un viaje en el que nos sentimos como en casa en el otro lado del mundo. Nosotros habíamos acabado hacía poco nuestros estudios de filosofía, íbamos allá a un congreso. Esto ocurría en la década de los 80. Ya había acabado la dictadura cívico-militar de Argentina y entonces, vivimos ese ambiente. Se notaba un enorme vacío generacional. Había en filosofía pues personas mayores, bastante mayores, y luego personas muy jóvenes. Diana era una de ellas, nosotros también. Y bueno, habían estado escapando muchas personas de Argentina, lo seguían haciendo también. En filosofía había gente que se iba a estudiar fuera, había otra gente que se quedó allí. Diana es de estas últimas personas, de las que se quedaron. En el entorno de SADAF, que es la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, que sigue publicando la revista Análisis Filosófico, una revista muy importante de filosofía. Y desde allí, desde esta sociedad, SADAF, desde la Universidad de Buenos Aires, pues se reinició la filosofía en Argentina, como se reinicia un ordenador, y en paralelo pues se comenzó la reconstrucción del país. Estos son mis recuerdos primeros de Diana Pérez. Así, haciendo también memoria ya más académica, pues mis recuerdos filosóficos la vinculan con discusiones apasionadas y interminables sobre discusiones metafísicas, sobre el fisicalismo, el materialismo, las teorías sobre la relación mente-cerebro, etc. También, sobre las ciencias cognitivas, es otro de los campos que Diana ha abordado en muchos de sus trabajos, las ciencias cognitivas, la filosofía de la mente. Y hay un tercer tema importante que también viene a mi cabeza y es lo que significa hacer filosofía en Latinoamérica, además hacerla en español como primera lengua y además pues hacerla siendo mujer. Yo creo que estos tres campos pues son los que delimitarían para mí un poco el trabajo filosófico de Diana. Diana estudió y se doctoró en la Universidad de Buenos Aires, también es allí profesora, sigue siendo profesora de temas de metafísica, de filosofía de la mente, de filosofía de la psicología y ciencia cognitiva. Es también investigadora en el CONICET, que es el Consejo Nacional Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido Diana pues presidenta y vicepresidenta de SADAF, de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. También ha sido directora de la revista Análisis Filosófico, que mencionaba antes. Ha recibido premios de investigación filosófica de fundaciones, etcétera. Bueno, tiene mucha actividad editorial
vinculada no solo a la revista Análisis Filosófico, sino a un conjunto muy amplio de revistas de otros países, de revistas en lengua española y también en lengua inglesa. Y pues quiero recordar también como pues editora asociada de nuestra revista Diamond de la Universidad de Murcia. Ha publicado numerosos artículos, varios libros. También ha publicado algunos artículos en revistas más locales, como por ejemplo en nuestra revista de filosofía Laguna, que hacemos aquí en la Universidad de La Laguna hace unos años. Bueno, no voy a estar mencionando títulos, solo sí que quiero mencionar el título de su último libro, que es interesante como muestra del tipo de trabajos que hace Diana. Se titula Sentir, desear, creer, una aproximación filosófica a los conceptos psicológicos, del 2013. Bueno, quiero acabar leyendo un muy pequeño fragmento, texto suyo, de un encuentro que se celebró en Harvard hace unos años. Lo organizaba el Observatorio para el Lenguaje Español y la Cultura Hispánica en los Estados Unidos. Se titulaba el encuentro Diálogo sobre la filosofía en español, en el 2014. Ahí participaban varias mujeres, también Jorge Gracia, etc. Decía ahí Diana, la filosofía, en mi opinión, es una actividad dialógica. Habitualmente, la imagen que la gente tiene de los filósofos es la de una persona mayor pensando en soledad, alejada del mundo y de la sociedad en la que vive. Pero esta imagen es simplemente falsa. La filosofía es algo hecho por gente joven, de mediana edad, también por hombres viejos y por mujeres, y normalmente involucra muchas actividades sociales. Por ejemplo, intercambiar oralmente ideas en congresos, mesas redondas y clases, escribir, y esto es algo que hacemos teniendo en mente lectores potenciales de nuestros textos, etc. No en vano, algunos de los primeros trabajos filosóficos que aún leemos tienen una estructura dialógica. Estoy pensando en los libros de Platón. Bueno, originalmente este texto estaba escrito en inglés y yo lo he traducido al español. En el trabajo del que está sacado este texto, Diana defiende el respeto a la diversidad y el derecho a que cada cual exprese sus ideas de la forma que le parezca, en español o en inglés, usando unos conceptos u otros, desde una tradición filosófica o desde otras tradiciones. Y también defiende que deberíamos evitar el aislamiento de quienes escojan expresarse en un lenguaje de minorías. Me han gustado estas ideas y por eso las quería hacer explícitas aquí. Creo que sirven como presentación de Diana Inés Pérez, una filósofa argentina, una filósofa muy analítica, una filósofa que hace filosofía en inglés y también en español, y una filósofa que es filósofa. Y bueno, pues será un placer escucharla y lamento si he pasado mucho tiempo. Gracias, Diana. Bueno, gracias, Manolo. Ya le doy la palabra a Diana, que nos va a hablar de aventuras y desventuras de una filósofa. Diana, cuando quiera. Bueno, perfecto. Manolo, enormemente agradecida por la presentación que hiciste. La verdad, un gusto enorme. Es cierto, nos conocimos hace muchos años. Recuerdo que en realidad fue en 1993 y me acuerdo porque cuando nos conocimos mi hijo mayor estaba recién nacido, era un pequeñín de meses, así que sé exactamente qué año fue. Y la verdad es que nada, pasaron un montón de cosas en nuestras vidas y nos encontramos y desencontramos múltiples veces y me alegra muchísimo estar aquí ahora con todos ustedes. Y antes de empezar con las aventuras de una filósofa, que como se imaginarán es un poco como me pidió Marga, a quien agradezco además la invitación, un poco la historia de mi vida filosófica, como el título lo indica. Quería también, antes de empezar, recordar que hoy justamente en nuestro país es feriado nacional, y es feriado nacional porque se conmemora, el feriado se llama Día de la Memoria, y se conmemora justamente el último golpe militar que hubo el 24 de marzo de 1976,
que, como saben, fue muy sangriento, dejó 30.000 desaparecidos, y en el contexto de este mes de la mujer, me parece que sobre todo quisiera recordar la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que sistemáticamente, de forma pacífica, durante todos los años de la dictadura militar y también después, dieron vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo, en nuestra plaza central de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo lo que siguen pidiendo, que es memoria, verdad y justicia. Y creo que son un ejemplo de mujeres que luchan de manera pacífica, y en el caso de las abuelas, además, estamos ya casi 45 años después de esa fecha, y ya han encontrado más de 100 y pico, 115, creo 116 niños que habían desaparecido, y han logrado reencontrar su familia y su identidad. Así que no quisiera dejar de pasar este día sin recordar a las madres y sobre todo a las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, como dije antes, la idea era un poco contarles mi trayectoria filosófica y vital. Se cruzan un poco mi vida personal y la filosofía, y es una trayectoria que en realidad yo creo que podría ser la de cualquier mujer o cualquier varón, en el sentido de que los temas y las cuestiones que me interesaron podrían haber sido hechas por una persona de cualquier género, pero lo que voy a tratar de hacer es, a medida que voy contando qué fue lo que me empezó a interesar y cómo fue que empecé a trabajar en filosofía, es indicar algunos detalles pequeños que muestran qué cosas cambiaron en mi trayectoria por el hecho de ser mujer o por el hecho de... creo que hay algunos datos biográficos interesantes. Entonces voy a empezar por el principio. Y el principio fue cuando tenía 17 años y decidí estudiar filosofía, y la verdad que lo decidí sin saber de qué se trataba. Lo decidí por una sugerencia de mi mamá, que me vio leyendo el libro Introducción a la lógica de Coppi y estudiando silogismos y diagramas de Venn, y ella me dijo, ¿y por qué no estudias filosofía? Y yo la verdad que no sabía de qué se trataba. Y mi mamá creo que fue realmente la pionera en mi familia, en el sentido de que ella estaba destinada a ser maestra, era hija de obreros, y sin embargo decidió ir a la universidad y estudió una carrera muy masculina, como es computación y matemáticas en la Universidad de Buenos Aires. Así que yo ya en ese sentido tenía un poco allanado el camino, porque heredé la posibilidad de acceder a los estudios superiores, cosas que no necesariamente a todas las mujeres de mi generación y posteriores les pasó. Y entré a la carrera de filosofía sin saber muy bien por qué, como decía, y recién me di cuenta de que eso era realmente lo que quería hacer en mi vida. Curiosamente, Manolo recién mencionó los diálogos platónicos, y el libro que me hizo darme cuenta de que lo que quería hacer en mi vida era dedicarme a la filosofía fue La República de Platón. Así que se ve que, no sé si la influencia de las ideas platónicas, pero sí la forma de presentar la filosofía y de discutir, y esta forma dialógica de argumentar y de pensar con otros y de proponer respuestas bastante disparatadas a problemas muy abstrusos, y conectar también la filosofía con la vida, como hace Platón en sus diálogos. Supongo que fue lo que me hizo, realmente fue lo que me hizo quedarme en la carrera. No empezar la carrera, pero sí quedarme en la carrera. Y la verdad es que, como les decía, tengo una familia en la cual ya, digamos, la condición de ser mujer no parecía ser un obstáculo para hacer una carrera académica, y además nací en la década del 60, criada en una familia justamente progresista, época de liberación sexual, hippies, liberación femenina, minifaldas. Entonces, la verdad que yo no sentía en esa época que tenía que atravesar techos de cristal, no sentía que hubiera ninguna dificultad en hacer lo que me había propuesto hacer. Y la verdad es que en la facultad tampoco sentí eso. Justamente yo entré en la facultad cuando terminaba la dictadura, al año siguiente comenzó el proceso de democratización y el restablecimiento del Estado de Derecho, etc. Y entró a la facultad
un montón de gente que justamente habían sido fundadores de SADAF, entre otros, algunos que mencionaron ahora, y la verdad es que yo nunca sentí en ese contexto ninguna limitación por el hecho de ser mujer. Por supuesto, había muchas menos profesoras mujeres que profesores varones, pero no me parecía que eso fuera necesariamente algo que impidiera que yo hiciera lo que básicamente pensaba que todos los seres humanos podíamos hacer, que es usar nuestras funciones cognitivas, nuestra razón, argumentar, dialogar, imaginarnos situaciones posibles y sacar consecuencias, etc. Y yo, la verdad que ahora, visto retrospectivamente, ingenuamente que creía que todo el mundo aceptaba esto, y bueno, con el paso de los tiempos me fui dando cuenta que tal vez esa crianza familiar que yo había tenido, que me llevaba a no ver ciertas cosas o a pensar que no existían, bueno, lamentablemente siguen existiendo y ya les voy a contar cuándo me di cuenta. Bueno, cuando terminé la carrera, justamente, y decidí empezar a hacer investigación en filosofía, recuerdo que mi director en esa época, que iba a ser mi director, que es Eduardo Rabosi, me preguntó a qué me quería dedicar, a qué tema filosófico me quería dedicar, y yo recuerdo que le contesté, a mí me interesa el hombre. Y bueno, claro que Rabosi se rió un poco y le aclaré que me refería a los seres humanos, no al hombre varón con mayúscula, pero la verdad es que tampoco sentí nada malo con su reacción, porque en realidad él siempre respetó y acompañó mi intención de ocuparme de lo que, como dijo Manolo, siempre me interesó, que es la relación entre la mente y el cuerpo, lo biológico y lo psicológico, y lo social, la causalidad y la intencionalidad, el determinismo y la libertad, esos dualismos metafísicos muy básicos que en el fondo son los que están detrás de la pregunta por el lugar que tenemos nosotros, los seres humanos, en un mundo material, en el cosmos, con otros seres humanos, con otros animales no humanos, y con nuestras capacidades propiamente humanas, como hablar, escribir novelas, pintar cuadros, cantar, crear instituciones, practicar deportes, probar teoremas matemáticos y tantas cosas que hacemos los seres humanos a diferencia de otras especies que hay sobre la Tierra, ¿no? Y la pregunta sigue siendo la misma, la que siempre me inquietó, es ¿cuál es ese lugar que tenemos nosotros con estas capacidades que tenemos y estas formas de conectarnos entre nosotros y de entendernos y en qué nos diferenciamos de otras especies? Así que lo que quería hacer entonces es comentar cuáles fueron los temas, o sea, cómo esta pregunta general se fue como encarnando en distintas preguntas más específicas y discusiones a lo largo de los 30 años que ya pasaron desde aquel momento en el que me preguntó Eduardo Rabosi a qué me quería dedicar. Y lo que voy a tratar de hacer es poner el foco en algunas cuestiones y dudas y preguntas que me surgieron que están más conectadas con mi experiencia como mujer. No soy esencialista y entiendo que muchos varones pueden tener experiencias y preguntas similares a las mías, y además muchos varones han sido compañeros de mi camino en esta aventura filosófica, y además, en particular en Buenos Aires y en Argentina en general, pero sobre todo en Buenos Aires, la proporción de mujeres filósofas, y sobre todo en mi generación, es mucho más alta que en muchos otros lugares del mundo, cosa que, claro, cuando yo entré no me pareció raro, pero después, comparando con otros países y con otros departamentos, etcétera, me di cuenta que lo anómalo era lo que pasaba en mi departamento, donde básicamente somos mitad mujeres y mitad varones en el claustro de profesores, pero no es lo que pasa en la mayoría de los lugares del mundo. Así que tengo excelentes colegas varones y también excelentes colegas y amigas mujeres con las cuales compartí esta aventura en todos estos años. Así que voy ahora a las primeras reacciones que tuve con algunos problemas filosóficos que creo que, viéndolo retrospectivamente, pueden haber tenido que ver con algo que tiene que ver con ser mujer, no sé, sin esencialismos.
Y el primer problema que yo recuerdo claramente que me resultó inaceptable en su planteo fue el famoso caso del trolley en las clases de ética, ¿no? Los argumentos a favor del consecuencialismo. Supongo que todos saben de qué se trata esta discusión, que hay ríos de tinta sobre el tema, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos determinar si una acción es moral? Y la respuesta sería, hay que ver cuáles son las consecuencias de la acción. Entonces, si estoy manejando un tren, un trolley, y tengo 2 vías, y puedo elegir para cuál de las 2 doblo, y en una hay solo una persona atada a la vía, y en la otra hay 5 personas atadas a la vía, entonces lo correcto desde el punto moral es tomar la vía donde matamos a una persona. Y la verdad, siempre me pareció un espanto pensar el problema ético de esta manera. O sea, no puedo entender que el problema ético se reduzca a cómo mato menos gente. Es algo que siempre me pareció inapropiado. No sé si porque soy mujer o porque me crié en los 70 en medio de los movimientos de paz y amor, hagan el amor y no la guerra, y etcétera, pero siempre me pareció una manera absolutamente ridícula de plantear el problema moral, y la verdad es que fue una de las razones por las cuales muy tempranamente, ya siendo estudiante, decidí no dedicarme a la moral y dedicarme a otro tipo de temas en la filosofía. Tal vez tenga que ver, como decía, con el ambiente cultural en el que me crié, tal vez tenga que ver con que soy mujer, que tengo hijos y que me parece absolutamente inaceptable ese tipo de forma de preguntarse por qué es lo correcto hacer. Creo que las dos cosas son igualmente moralmente reprochables, y la verdad es que hace relativamente poco me di cuenta que hay otra manera de plantear las cosas. Cuando yo era estudiante nadie hablaba de las éticas de la virtud ni de las éticas del cuidado, y hace relativamente poco, 4 o 5 años, tuve en mis manos el trabajo de Carol Gilligan, In a Different Voice. No sé si algunos tuvieron oportunidad de leerlo. Es una psicóloga que estudia el desarrollo infantil, el desarrollo moral infantil, y ella obviamente se pregunta en este libro si lo que era la verdad científica, pongo comillas porque ahora van a ver que uno de los temas que me interesan es qué tipo de verdades son y en qué medida son científicas los datos que se obtienen en la investigación psicológica con ciertos métodos que se usan, etcétera, pero digamos, la verdad científica aceptada en la época en que Gilligan escribe este libro era que las mujeres tienen un desarrollo moral más lento que los varones, ¿no? Y lo que ella trata de hacer es mostrar, con investigación empírica, o sea, haciendo investigación con niños y niñas en edad escolar, cuáles son las formas justamente de discusión moral, de diálogo moral entre niñas y entre varones, y cómo piensan qué es correcto y qué no es correcto hacer, y lo que ella se da cuenta es que en realidad las formas de este razonamiento moral en las niñas suele estar más inclinado al cuidado del otro, a prestar atención cómo va a reaccionar el otro, etcétera, y no razonan en términos de principios universales aplicados al caso particular, ¿no? Sino que la forma de razonamiento está más centrada en el otro particular que tengo enfrente, más que en principios abstractos y universales. Y ella lo que trata de mostrar entonces es que son dos formas distintas en las cuales se puede llegar a un desarrollo moral en el cual, por supuesto, todas las niñas, mujeres, llegamos a comprender lo que puede ser el imperativo categórico, ¿por qué no? Pero que por ahí las formas de vínculo en uno y otro caso son distintas. Entonces, simplemente esto lo pongo como un ejemplo de un planteo filosófico, de cómo un planteo filosófico mainstream, que está básicamente dominado por varones cis heterosexuales, basan sus reflexiones en una éticas en una razón abstracta y descorporizada, y ocultan las posibilidades de hacer preguntas alternativas, ¿sí? Y cómo dar ese tipo de reflexiones y poner esa bibliografía en un curso, o enseñar filosofía enseñándola a través de ciertos planteos y ciertas preguntas y sin escuchar otras voces, lo que hace es probablemente alejar, en mi caso a mí, de la ética, y supongo que eso también puede hacer directamente abandonar la filosofía
a más de una persona que tiene otra sensibilidad con respecto a estos temas. Así que bueno, ya muy inicialmente decidí que no me iba a dedicar a la filosofía práctica, que me iba a dedicar a la filosofía teórica y que me iba a dedicar a lo que hoy se conoce como filosofía de la mente, básicamente. Primero adopté un enfoque muy metafísico, trabajé sobre la causación mental, y ahí seguramente es cuando Manolo recuerda estas discusiones sobre el fisicalismo y el reduccionismo y ese tipo de cosas que fueron lo que estaba haciendo cuando nos conocimos en los 90, que estaba escribiendo la tesis doctoral. Pero una vez que terminé la tesis, la verdad que estos temas tan abstractos y tan alejados de la vida, enseguida me resultaron como insatisfactorios o por lo menos insuficientes, y entonces decidí acercarme un poco más a un enfoque más naturalista, o sea, un enfoque más vinculado en todo caso con justamente las ciencias, tal vez ahí acercándome un poco a otro de los que fueron mis padres filosóficos, que fue Gregorio Klimovsky, aunque Eduardo Rabossi, que fue mi gran padre filosófico, fue el primero que organizó un primer proyecto interdisciplinario entre ciencias cognitivas y filosofía para trabajar temas de filosofía de la mente también en los fines de los 90. Así que esa fue la impronta que tuvieron todas mis investigaciones desde ese entonces. Y bueno, si me preguntan si además de padres filosóficos tuve madres filosóficas, la verdad que tengo que decir que no. Lo más cercano que tuve una madre filosófica o filósofa fue a Gladys Palau, que muy acertadamente destinaron o dedicaron este ciclo de mujeres argentinas a Gladys. Gladys también fue una gran pionera, era la única mujer titular que yo recuerde de aquellas épocas iniciales. Me invitó aunque no fue mi directora en ningún contexto académico, ni trabajé con ella haciendo investigación, pero sí fue la primera persona que me dio la posibilidad de entrar a dar clases en su cátedra de conocimiento científico y después en lógica. Así que lo más cercano que tengo a una madre es Gladys Palau en el contexto académico. Pero lo que sí es cierto es que más allá de las personas de carne y hueso, las mujeres de carne y hueso que conocí, y que tal vez no fueron tantas, estaban ahí para guiarme cuando era joven y empezaban estas cosas, sí ha habido a lo largo de mi vida filosófica muchas mujeres que han influido mucho en mi pensamiento a través de textos filosóficos que me impactaron muchísimo y que siguen siendo para mí textos fundamentales. Por ejemplo, si me preguntan cuál es el mejor libro sobre la conciencia que leí, no diría nunca que es el libro The Conscious Mind de Chalmers, que es el canónico para los temas de conciencia, sino diría que es el libro de Susan Hartley que se llama Consciousness in Action, que para mí es un libro muchísimo más profundo y original y sugerente que la compilación que hace Chalmers de todos los argumentos en contra de la reducción de la conciencia, y voy a volver sobre eso en un ratito. Y si me preguntan, por ejemplo, sobre arte, que es otro de los temas que estoy trabajando más en estos últimos tiempos, sin duda el libro de Susan Langer, Philosophy in a New Key, para mí es un gran libro de filosofía. Es un libro sumamente sugerente, original, desafiante, en fin, me parece, y sumamente actual, aunque lo escribió hace como 80 años o 70 años. Así que creo que tener la posibilidad como estudiantes o como jóvenes que quieren, ahora ya yo no puedo incluirme en ese conjunto, dedicarse a la filosofía, tener la posibilidad de leer temas y textos escritos por mujeres, me parece que impulsa una visión mucho más pluralista y no tan monolítica de lo que es la filosofía. Así que por eso ahora lo digo on the record, esta idea de la Universidad de La Laguna, de Marga Vázquez, de publicar ideas de filósofas, dar a conocer los trabajos, la obra de las filósofas, la verdad que me parece que es algo fundamental y algo en lo cual como profesores ahora tenemos que atender. Pero bueno,
Vuelvo un poquito a mi historia más relacionada con la filosofía de la mente. En el momento en el que yo estaba haciendo los primeros trabajos, la mayor parte de los textos estaban enfocados en la cuestión de la explicación de la acción y en cómo los deseos y creencias, o sea, las actitudes proposicionales causan o no causan la conducta, por eso la cuestión de la causación mental. Pero siempre me causó también cierta insatisfacción esa caracterización racionalista de la mente y de la acción, y siempre me pareció que había algo más para dar cuenta de la acción, que excedía la pregunta por deseos y creencias causan o no causan la acción intencional. Por un lado, porque el camino desde la contemplación de las proposiciones ante el ojo de la mente, si es que hay algo como eso, hasta la ejecución del plan motor con mi cuerpo, parece que tiene que haber algo más, como una agencialidad corporal, un saber hacer con mi cuerpo, y acá uno podría, además de apelar claramente como antiintelectualistas a Wittgenstein y a Ryle, recuperar textos como el de Intention, de Elizabeth Anscombe, y sus reflexiones sobre la acción intencional, que son, y el silogismo práctico, que son para mí mucho más interesantes que lo que yo leía en esa época, que era psicosemántica de Fodor. Por ahí estoy hablando en clave, y si algo de lo que digo para algunos de los que me están escuchando parece chino, después me preguntan con más detalle porque menciono algunos autores y temas tal vez un poco rápido. Entonces, esta insatisfacción con el intelectualismo y con el racionalismo propios de toda la psicología y ciencias cognitivas de fines del siglo XX, me llevó a pensar que la mente humana es mucho más que un conjunto de actitudes proposicionales, algo mucho más heterogéneo, más complejo, que me exigía entender a las acciones surgidas no solo por razones que tenemos para actuar, sino además por otros aspectos de nuestra vida mental que tal vez no sean actitudes proposicionales o no puedan reducirse en términos de actitudes proposicionales, y así es como me dediqué a estudiar las emociones y la conciencia. Sobre la conciencia, como les dije, la manera canónica de plantear estas cosas a fines de los 90, cuando yo me empecé a dedicar a estas cosas, era la forma en la que la planteaba Chalmers, y ahí podría incluir brevemente otra anécdota que creo que tiene que ver con mi condición femenina, y es que nunca pude, creo que es un caso de resistencia imaginativa, como dicen los filósofos del arte, nunca pude tragarme el argumento de María, la neurocientífica del color, que la encierran en una habitación donde solo ve blanco y negro. Y bueno, ya el hecho de encerrar a una mujer toda su vida en una habitación me parece una forma de violencia que me hace difícil seguir adelante con el argumento, pero bueno, obviamente esto fue escrito mucho antes del movimiento Ni Una Menos. Pero la idea esta de que pudiera haber una mujer encerrada en una habitación y no ver durante toda su vida rojo, me parece inimaginable, porque es obvio que todas las mujeres una vez por mes vemos rojo y no hay manera de no verlo. Es imposible tener ovarios, úteros y no tener la experiencia de ver rojo. Entonces siempre me pareció que esta manera así, digamos, es una María que no tiene cuerpo, que no menstrua, no tiene la regla, nunca se golpeó, nada. Así que es como que el tipo de planteo de la forma de argumentar en contra de la reducción de la conciencia, poniendo experimentos mentales en donde básicamente lo que tenemos son experiencias sin cuerpos o cuerpos sin experiencias, como son los zombies, que es la forma clásica en que ya Descartes lo venía planteando. No es que Chalmers sea muy original al respecto, ni Jackson, pero bueno, es una forma en la que siempre me resultó insatisfactoria, y por el contrario, la idea de Susan Hartley, donde la conciencia está en la acción, está enraizada en la experiencia de un cuerpo que se mueve en un mundo, me parece, por supuesto, muchísimo mejor punto de partida para pensar el tema de la conciencia. Y estas intuiciones, obviamente, tienen que ver con mi experiencia como mujer, pero son experiencias que creo que compartimos todos los seres humanos, porque todos tenemos un cuerpo que movemos y que se mueve,
y que se mueve con otros en un mundo físico-cultural, y es la intuición filosófica que está detrás de lo que suele llamarse postcognitivismo, o 4E, o 5E, o sea, la idea de que nuestra mente es activa, está extendida, está situada, y sobre todo está corporizada, está en nuestro cuerpo en movimiento. Y obviamente esta tesis no es una tesis que solo hayan defendido mujeres, ni mucho menos, sino que es una tesis que por supuesto han adoptado muchísimos hombres y mujeres, así como muchos hombres y mujeres durante mucho tiempo han discutido el argumento de María, de Jackson y Chalmers, o de los zombies. O sea, no estoy tratando de decir que necesariamente las mujeres deban ser postcognitivistas y los hombres cognitivistas, ni mucho menos, pero hay una desatención al cuerpo en ciertas formas intelectualistas y racionalistas de pensar la mente humana que claramente, bueno, no comulgan conmigo, digamos así. También, como les decía, otra de las cosas que me pareció, me empecé a leer en esas épocas, en fines de los 90, principios de los 2000, fue la cuestión de las emociones, que también es otro de los temas que en general está dejado de lado, ¿no? Por lo menos en lo que eran las discusiones acerca de la mente humana en los años 90. Y recuerdo que uno de los primeros libros que leí, que fue gracias a mi amigo Horacio Arlo Costa, fue el libro de Paul Griffiths, que se llama What Emotions Really Are. Y para ese libro fue muy interesante porque abrió 3 líneas de investigación en las cuales después trabajé y sigo pensando, que son, por un lado, las emociones y la relación entre emoción, cognición, percepción. Vi que en el blog ustedes pusieron un texto de Diana Mafía sobre la relación entre cognición y emoción, por ejemplo, así que ese es un tema que me parece sumamente central, es otra de las dicotomías o dualismos que hay que revisar. La segunda pregunta, que es la otra pregunta que está en el fondo también detrás del libro que mencionó Manolo, es la pregunta de si los términos de nuestro lenguaje natural con los que nos referimos a los estados psicológicos, tanto las emociones como las actitudes proposicionales, como las sensaciones, como el dolor, etcétera, son o no términos de clase natural. Y esto está muy estrechamente ligado con un tema que, como les comenté antes, para mí siempre fue el motor también de todos mis intereses desde que adopté esta visión más ligada a las ciencias, que es la viabilidad misma de la psicología como disciplina científica, ¿sí? Porque canónicamente parece que las ciencias se ocupan de clases naturales y la pregunta por si nuestros conceptos psicológicos, los términos con los que conceptualizamos nuestra vida mental, nuestra vida ordinaria, son o no conceptos de clase natural, que entonces pueden refinarse con la investigación filosófica, psicológica o no. También siempre fue un tema que siempre me interesó y escribí un par de cositas. Y esto último, además, se proyecta hacia las categorías psiquiátricas, que es otro de los temas que a mí me interesa muchísimo y que también está fuertemente ligado con mi experiencia como madre, que por supuesto también puede ser la experiencia de un padre, pero es la experiencia de criar niños, de niñas y niños, y de acompañarlos en el desarrollo, que siempre implica que la conducta de estos niños, niñas, deban adecuarse a reglas, por ejemplo, reglas escolares, y al menos en la época en que mis hijos iban a la escuela, que es los principios de los 2000, había un boom de desórdenes atencionales y trastornos generalizados del desarrollo y otro tipo de cosas así hermosas en el DSM que llevaban a medicalizar a niños inquietos, a poner etiquetas psiquiátricas, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuestión de nuestras prácticas, las normas a las cuales los seres humanos tenemos que adaptarnos, las etiquetas que se imponen en contextos sociales, dadas ciertas conductas, si hay o no un fundamento biológico detrás de esas conductas, por ejemplo, las conductas infantiles o todas las conductas en general. Bueno, evidentemente es una reflexión que mi experiencia vital como madre de hijos inquietos me impuso,
y es un tema sobre el cual sigo preocupada. El año pasado justamente publicamos con una ex doctoranda mía, Lucía Siquia, que hizo su tesis de doctorado sobre epistemología feminista de las neurociencias. Tuve el gusto de dirigirla con Diana Mafía. Y bueno, y con ella escribo justamente un último trabajo sobre estas cuestiones. Bueno, pero todavía no les dije cuándo me di cuenta de que sí había un problema con los techos de cristal y que tal vez esa experiencia que había tenido yo, dada mi crianza y mi familia, etcétera, en la cual no parecía que había ningún límite a lo que podía hacer, me di cuenta que estaba equivocada, y la verdad es que eso me ocurrió hace unos 15 años más o menos, o sea, ya bastante grande, cuando tuve la oportunidad de ver las actitudes que tenían hacia el trabajo académico mis becarias, comparándolas con mis becarios. Entonces, ahí me di cuenta que a pesar de que yo nunca había manifestado ninguna dificultad por desarrollar mi trabajo como mujer, y ellas tenían el ejemplo de alguien como yo que estaba dirigiéndolas, sin embargo, había una asimetría o una diferencia en las actitudes entre el desarrollo laboral, ante las posibilidades de compatibilizar el trabajo académico con el resto de la vida, que claramente estaba presente en las mujeres que estaba dirigiendo y no los varones que estaba dirigiendo. Así que ahí fue cuando dije, bueno, evidentemente, más allá de mis circunstancias vitales o familiares, etcétera, del contexto en el cual yo me haya criado, hay un problema que no es un problema individual mío, de mi experiencia, sino que es un problema de las limitaciones culturales, políticas, económicas que las mujeres han sufrido en el pasado, y que a pesar de que yo pensaba ingenuamente que habían sido completamente superadas, evidentemente no estaban del todo superadas, y que ese fenómeno social, digamos, de estas asimetrías y estas limitaciones a ciertos trabajos o a ciertos accesos, autolimitaciones muchas veces, estaban ahí, no se habían disuelto del todo. Por supuesto, hay muchos avances, comparando, yo les dije ya, la generación de mi mamá con respecto a lo que se esperaba de ella, mi abuela, que había sido trabajadora, que había votado por primera vez en el año 53, creo que fue, la primera vez que votaron las mujeres en la Argentina, o 52. Pero bueno, esas diferencias que estaban encarnadas en las formas de interacción y en las sociedades y en las pautas implícitas o en las normativas implícitas, seguían ahí en juego muy fuertemente en generaciones posteriores a la mía. Y bueno, ahí fue que me fui acercando cada vez más a cuestiones y reflexiones y movimientos feministas. Y un ejemplo de eso es el trabajo que publicamos con Carolina Escoto, una colega y amiga de la Universidad Nacional de Córdoba, el año pasado, justamente en la revista Análisis Filosófico, que comentó Manolo sobre el relativismo lingüístico y el lenguaje inclusivo, que es un tema que también me parece muy interesante para discutir, y está explícitamente escrito en una revista local y explícitamente en español, porque el español tiene más dificultades para poder expresar las ideas en un lenguaje inclusivo que otras lenguas, en particular que el inglés. Y esto me permite, déjame conectar esto con lo que comentó Manolo al final respecto de esta cita que hizo del trabajo ese que estaba presentado en Harvard. Yo publiqué ya 3 artículos, además de eso que leyó Manolo, sobre algo que me parece súper importante, que son ciertas reflexiones, yo diría, filosófico-políticas acerca del lenguaje, no solo del lenguaje inclusivo, sino sobre todo la importancia de promover, como dijo Manolo, la escritura filosófica en la lengua materna de cada uno, o sea, defender lo que sería un plurilingualismo académico. 2 trabajos son los que comentaron en el blog, les agradezco mucho que hayan incorporado esas ideas para destacar,
y otro que publicamos el año pasado con Marcelo Sabatés, que recién también Manolo lo mencionó. Y es un tema que de alguna manera, no sé si se conecta estrictamente con ser mujer, pero sí con pertenecer a una minoría académica, que somos los no angloparlantes, minoría en un sentido político, obviamente, porque una de las cosas que el feminismo nos enseña es que las subjetividades subalternizadas no somos solamente las mujeres porque somos mujeres, sino también todos los académicos hispanoparlantes que no somos native speakers del inglés. Y entonces, la verdad que es un tema que, como dijo Manolo, a mí me parece central para pensar y para discutir. Bueno, les cuento mis intereses más recientes, porque todavía estaba diciendo lo que pasó hace 15 años y ya hace mucho que me están escuchando, así que voy a tratar de resumir los últimos 15 años en unos pocos minutos. El giro naturalista que les comenté, o el acercamiento a las ciencias, en mi caso, implicó básicamente empezar a pensar con científicos, no empezar a pensar acerca de lo que los científicos hacen. Y en particular, hice varios trabajos con una amiga psicóloga del desarrollo, Silvia Español, y también trabajé mucho con alguien que ustedes conocen bien estos últimos años, que es Tony Gomila, que si bien es filósofo, está en un departamento de psicología y que es medio filósofo, medio psicólogo. Y básicamente con ellos, sobre todo con Tony, y a partir del libro que mencionó Manolo, en estos últimos años estuvimos trabajando juntos, refinando ciertas ideas acerca de esto, las formas de comprendernos los unos a los otros como seres con estados mentales, que sería el tema que suele llamarse la psicología folk o algo por el estilo. Es un tema que me interesó siempre. De hecho, el primer artículo que publiqué en mi vida, que creo que fue en el año 92 o 91, fue sobre la psicología folk. Y el libro que mencionó Manolo, Sentir, Desear, Creer, es como una especie de culminación, bueno, culminación, no, todavía seguí pensando mucho, pues, pero digamos fue como una especie de cierre respecto de esos temas, en el sentido de que recogí varias ideas que habían estado un poco sueltas por acá y por allá. En ese libro hay una defensa de algo que propuso justamente Tony Gomila y también Carolina Scotto al principio de los 2000, que es la perspectiva de segunda persona. En ese libro entonces traté de argumentar que eso era preferible a las alternativas teóricas que había en ese momento, que eran la teoría de la teoría y la teoría de la simulación, y mostré que cierta forma de comprensión de los conceptos mentales me permitía disolver wittgensteinianamente algunos nudos filosóficos, incluyendo los argumentos de Chalmers en favor del dualismo. Y hay 3 personas que yo están mencionadas en los agradecimientos al principio del libro, pero no quisiera dejar de mencionar, que son las que influyeron muchísimo en estas ideas, que son Pepo Corbí, Tony Gomila y Silvia Español. Gracias a ellos entendí que para entender nuestras mentes tenemos que entender también cómo llegamos, tanto filogenética como ontogenéticamente, a tratarnos y entendernos como nos entendemos, como seres con mente. Pepo contribuyó a que le diera forma a mi propuesta de inspiración wittgensteiniana para tratar a los conceptos psicológicos. Silvia me enseñó todo lo que sé sobre el desarrollo ontogenético en los niños y el desarrollo de las capacidades de mentalización. Y Tony me enseñó la importancia de focalizar las reflexiones filosóficas en la interacción de segunda persona, más que en el sujeto aislado, ¿no? Y la idea de desarrollar esta perspectiva de segunda persona es lo que surgió a partir de este libro, y hace como 5 años que estamos con Tony escribiendo un libro que acabamos de entregar en una editorial que espero que antes de fin de año esté en la calle, sobre segunda persona, así que, bueno, ese libro llevó a otro libro. Y bueno, y quedan un par de cabos sueltos, sobre todo la relación que últimamente digo también de los últimos 10 años, no sé, tuve con cosas que tienen que ver más con filosofía del arte y el lugar del arte en nuestras vidas y mentes, porque al fin y al cabo no solo somos diferentes de otras especies porque hablamos y tenemos un sistema de comunicación lingüística,
sino que también somos diferentes porque creamos y apreciamos formas de arte, cantamos, bailamos, pintamos, creamos narraciones ficcionales, escribimos poesía, actuamos. Y también en algún sentido la culpa la tiene Silvia porque me mostró cuáles son algunos elementos estéticos que están en las interacciones entre los bebés y las figuras de crianza. Y además me presentó a una amiga, psicóloga de la música, Chabela Martínez, con quien estamos tratando en estos días de aplicar estas ideas de las interacciones de segunda persona, las formas en las que interactúan los músicos en el contexto de la ejecución musical, o los músicos y la audiencia en el contexto de una presentación musical en vivo, etc. Así que estas son algunas de las derivas que tienen esta inquietud por ver en qué medida el arte y las emociones están entretejidas en nuestra cognición y en nuestra comprensión de unos y otros como seres con mente. Y bueno, y últimamente también la cuestión de la mente extendida y cómo los artefactos tecnológicos también impactan en nuestras vidas y en nuestras mentes, tema que estoy trabajando con otros amigos y colegas como Tomás Balmaceda, Karina Pedache, que también incluyeron, vi un texto sobre Davidson en el blog, así que agradecida también, y Diego Lola. Así que bueno, la verdad es que cuando empecé a estudiar filosofía me encontré en las aulas con una imagen clásica en la que el centro de las reflexiones filosóficas estaba puesta en el hombre, entendido canónicamente como animal racional, sin cuerpo ni pasiones, pura razón, aislado de su contexto histórico-cultural, y me llevó mucho tiempo darme cuenta que esta imagen estaba equivocada. Experiencias personales, interacciones con colegas, lecturas por fuera del canon que me presentaron en la facultad y que se discutían en el mainstream, me permitieron subvertir esta imagen y encontrar una imagen diferente para tener como base mis reflexiones filosóficas. Veo una pluralidad de seres humanos, diversos en muchos respectos, en cuanto a su género, su orientación sexual, su cultura, su lengua, su forma de ver el mundo, las prácticas en las que están involucrados, anhelos e intereses. Un mundo humano plural y heterogéneo. Más aún, en mi imagen de mundo, los seres humanos no somos individuos aislados, porque nos necesitamos los unos a los otros, dependemos de los demás, nos cuidamos mutuamente, nos preocupa lo que les pasa a nuestros semejantes. Nuestra forma de conexión básica con nuestros congéneros no es la competencia, sino la cooperación. Somos seres sociales que nos entendemos de una manera peculiar en el contexto de las interacciones cara a cara o yo-tú con otros seres humanos que habitamos este mundo natural, cultural, en el que estamos en constante interacción y nos conectamos con el mundo y con los demás a través de unas experiencias densas, cargadas de valoraciones y no de inertes categorizaciones. Somos seres que apreciamos y producimos arte, que hablamos, dialogamos y filosofamos. Así que, bueno, ese es un poco el lugar en el que me encuentro hoy después de estas aventuras y desventuras a lo largo de estos, no voy a decir cuántos años. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por este recorrido, por tu trayectoria filosófica. Mira, el otro día en Sweep Analytics nos quedamos un poco preocupados por cómo se desenvolvió el debate. Entonces decidimos hacer un protocolo para el debate y lo he puesto ahí, pero con tantos aplausos se ha ido para arriba. O sea que lo voy a volver a pegar y lo leo, ¿vale? El protocolo de debate. Los turnos de palabra no siempre se respetarán de manera estricta, puesto que buscamos que los debates sean abiertos, equilibrados y plurales. Por ello, se priorizarán las intervenciones de mujeres, así como de alumnado e investigadores en formación. ¿Vale? Es para que ningún grupo monopolice la conversación. Entonces, pues eso, no seguiremos exactamente el turno como se haya pedido. Bueno, ahora va a pasar que nadie se va a atrever a pedir la palabra después de esto. Por favor, mirad, la palabra la pedís por el chat, porque ahora hay esta opción de levantar la mano, pero claro, yo, por ejemplo, tengo la pantalla con la barra lateral para ver a la persona que está hablando, entonces no veo a la gente que tiene la mano levantada. Va a estar una persona también controlando, pero mejor si pedís la palabra por el chat. Pues nada, ¿quién se anima a empezar?
He asustado a la gente, Diana. O yo. Venga, empieza, José Moya. Marta, que he dicho, que apunto ahora, pero que he dicho que la pidamos por el chat, ¿vale? ¿Se escucha? Sí, sí. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Una pregunta sobre la última parte, sobre bueno, somos un animal cooperativo en vez de un animal competitivo. Me gustó mucho lo que leí sobre los libros sobre Michael Tomasello, donde básicamente explica cómo el ser humano evolucionó en un animal más cooperativo. Me gustaría saber tu opinión acerca de ciertas ideologías como el libertarismo, que básicamente yo soy de Chile. Entonces, el último año Chile ha habido un proceso de cambio y ahora, bueno, hay otro cambio que viene. Me gustaría saber tu opinión desde tu punto de vista, cómo afecta la evolución del ser humano con nuestra interacción diaria. Gracias. Perdóname, ¿con la qué? Bueno, cómo la evolución que hemos tenido como ser humano afecta nuestra relación política, básicamente. En nuestra sociedad. Bueno, a ver, el libro este que les comento que estamos por publicar con Tony Gomila justamente tiene una última parte que tiene que ver con qué implicancias éticas puede tener esta perspectiva de segunda persona. Y en general, tanto desde ese lado como desde el lado de vamos a ponerlo así, yo soy completamente escéptica respecto de que la evolución, en el sentido de la teoría de la evolución, no de la palabra evolución en el sentido cotidiano que podemos hablar de evolución para hablar de un cambio, simplemente, ¿no? Sino en el sentido técnico en el cual uno puede hablar de la evolución de nosotros como especie, ¿sí? Que soy completamente escéptica respecto de que eso determine absolutamente nada en las formas en las que nos tratamos en las sociedades. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, lo que me parece sí es que si uno estudia el origen de, no sé, nosotros como grupos humanos que se han desarrollado en los últimos 1.000.000 de años y cómo han cambiado en función de, por ejemplo, el hecho de que los bebés nazcan cada vez más prematuros, por ejemplo, de que necesitemos de un número más o menos alto de humanos en un grupo para que los predadores no hagan desaparecer la especie, etcétera. Entonces, digamos, hay una serie de hechos acerca de nuestra evolución como especie que parecen estar orientados al hecho de que la manera que tuvimos de sobrevivir fue cooperando. ¿Sí? Teniendo grupos humanos de por lo menos 200 personas como para garantizar la reproducción, por la necesidad además de una variabilidad genética, en fin, y cooperando para la protección, para la caza, etc. Entonces, parece haber razones interesantes filogenéticas de cómo nuestra especie evolucionó que llevan para eso. Ahora, yo soy completamente escéptica respecto de que por el hecho de que contingentemente las circunstancias en las que los seres humanos evolucionamos hace 300.000 años o 400.000 años, determinen de ninguna manera una u otra forma política contemporánea, ¿sí? O forma moral contemporánea o lo que fuera. En realidad habría que tomar en cuenta, creo yo, la historia, no la evolución, la historia concreta de las sociedades humanas, en particular de la sociedad occidental. En todo caso, explican, creo yo, bastante más cómo estamos políticamente situados hoy que la evolución. Ok. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues ahora le doy la palabra a Marta Llorbá. No sé si la conoces a Marta, Diana. Me parece que no. Es del No, grupo creo de que Logos de Barcelona, compañera de SWIP Analytics España. Hola, ¿qué tal? hola.
Hola, muchas gracias Diana por la presentación y bueno, también a Marga por organizar estas sesiones fantásticas. Yo, bueno, he aprendido mucho y me parecen muy interesantes estas charlas en que aparte del contenido filosófico ves un poco la trayectoria, ¿no?, de la persona y de las filósofas, que eso no abunda mucho, entonces lo he disfrutado muchísimo. Quería solo hacer un comentario porque me ha resaltado cuando has comentado lo del experimento de Mary, ¿no?, de Jackson y tal, y todos los debates, porque precisamente yo siempre había pensado que era uno de los pocos experimentos mentales en que salía una mujer y además era científica y además que lo sabía todo, ¿no? Es decir, toda la neurociencia, digamos, toda la información científica que se pueda tener sobre la visión y el color y tal, ¿no? Entonces, a mí es nada, es simplemente una anécdota un poco y un comentario, pero que creo que da un poco de contrapunto a tu experiencia con Mary, precisamente que es verdad que, bueno, claro, la encierran en una jaula, ¿no? En eso, bueno, en una habitación en blanco y negro, eso estamos de acuerdo, pero es la mujer que más conocimiento tiene sobre el tema, ¿no? Eso le da un poco de estatus también. Simplemente un comentario en ese, para hacer un poco de contrapunto a tu experiencia. Muchas gracias. No, por favor, Marta, gracias. Sí, sí, pero bueno, creo que, no sé, digamos, yo lo que traté de decir es que me resulta muy incómodo ese experimento como mujer, justamente. No me siento nada conformes poniéndome en el lugar de Mary, pero bueno. Sí, sin más. Gracias. Paca. Hola Diana, otra vez y muchas gracias por la charla. Yo en realidad, como Marta, también es un comentario a propósito de lo último que has estado comentando de filosofía del arte y de filosofía de la música. Evidentemente en filosofía del arte pasa igual que en el resto de las áreas filosóficas, está dominada por hombres, varones, y también por una forma de hacer filosofía, pero hay una filósofa del arte de la música, que en realidad está en una School of Music, pero es Helen Disayanaki. Vale. Y es la única, y es verdad que es una excepción en la idea de que el arte no nace como un destilado de rituales guerreros, por ejemplo, en el caso de la música, que es lo que se decía, ¿no?, sino que el origen es más bien la canción de cuna, bueno, las nanas, etc. Y más allá de eso, que es bastante evidente, porque además eso es transcultural, se canta a los niños, se les mece para dormirles y es algo bastante que tiene que ver con, yo qué sé, con ritmo casi natural y con el contacto físico. Pero también ella decía, y es una cosa que se extiende más y que tiene que ver con lo que has dicho, que me ha gustado mucho, de la interpenetración de lo artístico y lo cognitivo, sin más, o lo cotidiano, etc. También porque es verdad que a los niños empezamos a hablarles, en realidad, exagerando, haciendo ruiditos, con ritmo, es decir, de una forma artística. Antes de enseñarles a hablar, hay un gato encima de la alfombra, pues le decimos ajo en español todo el rato para que con la G o con la J, etcétera, ¿no? Y es verdad, es muy increíble, es algo muy obvio, pero cuando te lo señalan, porque realmente está en el margen de toda la filosofía del arte o de los orígenes del arte o de la música. Claro. Sí, también están en los márgenes de la psicología y de la psicología del desarrollo. Por eso tuve la suerte de tener por acá cerca, en la Universidad de Buenos Aires, y en este grupo que empezó en realidad Rabosi, a Silvia Español, que se dedica a infancia temprana, que
justamente una de las cosas que, bueno, de hecho, él ya que estuvo en la Argentina en un congreso que organizaron tanto Silvia como Chabela, organizaron lo que se llama la Sociedad para las Ciencias Cognitivas de la Música o algo así, Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música, que organizan encuentros, y ella vino, así que tuve la oportunidad hasta de almorzar con ella misma. Y claro, es esta parte no tan difundida que cruza la psicología del desarrollo con esta, digamos, no pensando en que hay que explicar el desarrollo humano con el norte de llegar al hombre racional, ¿no? Sino mirando qué es lo que pasa ahí en las interacciones primeras y viendo cómo están estos elementos estéticos o artísticos, musicales, en las formas de hablar, en las formas de corporalmente comunicarnos. Tienen bastante desarrollo en algunas cosas de psicología, digamos, influidas por estos pensamientos, también la idea de musicalidad comunicativa, hay como una serie, hay como una línea ahí de exploración que cruza todas estas cosas que a mí me parece súper interesante. Sí. Preguntan por el chat el nombre de la filósofa de la música que habéis dicho. Lo escribo en el chat. Vale. Bueno, pues ahora le doy la palabra a Miller. Hola Diana, gracias por todo lo que has aportado esta tarde. Yo vengo del campo del arte y te quería preguntar si aparte de la música te habías interesado por otras áreas del campo artístico, como por ejemplo la performance, el teatro, la danza contemporánea, también por el tema del arte y lo relacional, la relación con el cuerpo o con otros cuerpos. Sí, o sea, como interesarme, me interesan todas las artes, así que tengo un problema muy grave y además, si hay un lugar donde hay pluralidades y heterogeneidades en las artes, porque hay artes ficcionales, otras no ficcionales, corporales, otras no tan corporales, otras que involucran la palabra, otras que no involucran la palabra, otras, en fin. Entonces, otras más centradas en la visión, otras más centradas en la acción. La verdad es que me interesan todas. Yo lamento no tener una formación más grande en artes. Supongo que siempre uno tiene deudas pendientes. Así como yo decía, mi madre fue una pionera porque estudiaba matemática y computación. Supongo que también orientaron más mi crianza hacia cosas más abstractas y menos corporales de las que tal vez tendría que haber experimentado. Así que como interesarme, me interesa. La verdad, además hay cosas que tienen que ver con la contingencia de con quienes uno se encuentra, ¿no? O sea, de hecho, tuve la suerte de conocer a las personas que mencioné y reconozco la influencia y la posibilidad de trabajar con otros que tuve gracias a estos encuentros, pero tendría que poder encontrar a alguien con quien trabajar, por ahí aspectos que tienen que ver con eso. De cualquier manera, mi amiga que les comenté, Silvia Español, que es psicóloga del desarrollo, está trabajando también en movimiento y está trabajando ella en cuestiones que tienen que ver con danza, movimiento, performance, etc. Y son herramientas que también las toma para estudiar el desarrollo infantil, ¿sí? O sea que sé que hay gente que lo está haciendo y también he colaborado desde donde puedo en pensar esas cosas, pero no es que yo haya hecho nada de aporte al respecto. Pero bueno, indirecto. Gracias, Diana. Manuel de Pinedo, te doy la palabra, tímidamente. Pero, Marga, ¿no debería ir Dafne primero? Pero Dafne no quiere la palabra. Ah, no, solo he dicho gracias, perdón. Vale. Se me oye bien, es que es la primera vez que uso los cascos como... Sí, vale. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Yo he flipado. Tengo que empezar por ahí. Yo tenía muchas ganas de ver tu charla porque a mí me interesa, como sabes, me interesa mucho la segunda persona, no hemos tenido mucha oportunidad de hablar con esto y una de las cosas que habla sobre esto, pues no lo hemos visto mucho, pero una de las cosas que me gusta de la idea de la segunda persona es que a veces la segunda persona es un espejo en el que uno se ve reflejado y sale más guapo. Y era parte de lo que a mí me interesaba al oírte hoy, al oír
hoy hablar. Sobre todo, y además has confirmado mis expectativas, porque la reconstrucción que has hecho de tu trayectoria filosófica y también, primero, de tu inconsciencia al principio, de las limitaciones y los obstáculos que podrías encontrarte por ser mujer, y me ha hecho mirar con un poco de vértigo a mi propia trayectoria, que es bastante paralela, tanto en los intereses como en los descubrimientos posteriores y por supuesto, el tipo de discriminación que yo haya podido sufrir por tener un acento que nunca he disimulado o por ser extranjero, no se puede comparar en absoluto al que sé que sufren las mujeres, porque sencillamente tener una voz grave y ser un hombre con frecuencia es suficiente para vencer este tipo de discriminaciones, mientras que los recursos que se os dan a las mujeres son bastante más duros de llevar a cabo. Entonces, en ese sentido me ha parecido, vamos, ejemplar tu charla y en cuanto vuelva mi hija se la voy a poner. Sobre todo los primeros 15 minutos, porque ahora está obsesionada con la guerra de las Malvinas, con la dictadura argentina, eso le va a fascinar. Luego también quiero decir que has mencionado a Susan Hartley. Yo me quiero venir más cerca de casa. Últimamente mis filósofos de la mente favoritos son filósofas de la mente de habla española. Saraya Ayala, Pepa Toribio, tú, Marta Jorbán, que está empezando ahora, pero también me encantan las cosas que está haciendo, Gloria Andrada, que acaba de terminar el doctorado con Jesús Vega. Entonces, creo que hay también filósofos de la mente que se están haciendo eco de estas cosas, pero el hecho de que ese vendaval de mujeres haciendo filosofía de la mente, que tradicionalmente ha sido la disciplina menos política, más estética, como tú muy bien has descrito, me parece que es algo digno de señalar. Tengo desacuerdos contigo con respecto al potencial liberador de la mente extendida, de la cognición 4E. A mí me siguen pareciendo todavía demasiado cartesianas. Mi campaña es un poco vuelta a Ryle y Wittgenstein y todo lo que viene detrás. No todo hasta los años 80. Pero no quiero mencionarte esto. Quiero hacer un comentario con respecto a la primera pregunta que te han hecho y a tu respuesta, porque yo tendré una respuesta un poco más optimista. Es la relación entre evolución y formas de organización política o formas de organización social. A mí me parece que si nuestra concepción de la evolución es una concepción anarquista, no libertaria, sino anarquista en el sentido político de la palabra, como la que tiene Kropotkin en su filosofía de la biología, o como la que ha defendido David Graeber, un antropólogo que murió el año pasado, donde la idea es que no ya en lo humano, sino en general, el juego es un elemento esencial, no por cuestiones de prepararse para la batalla, defenderse de los enemigos, sino porque es eso un elemento esencial del estar vivo y quizá del no estar vivo también. Creo que visto a esa luz, no es que eso determine determinadas formas de organización política, pero hay en nuestro propio bagaje biológico y en nuestro propio bagaje como seres vivos, material como para pensar en formas de organización política que son perfectamente coherentes con el animal que somos. Desgraciadamente no hay determinación, porque si no estaríamos todos viviendo en el paraíso. Pero con frecuencia los argumentos evolucionistas van en la dirección contraria, en los del homus economicus. Yo juego de pequeño para prepararme de mayor a cazar juntos. No, si el juego es un fin en sí mismo, y si una de las esencias de la evolución, de estar vivo, de interactuar en los animales que son sociales, nosotros, quizás en la cúspide, pero muchísimos otros, fuera realmente una fuerza evolutiva en lugar de los autobeneficios. Entonces yo soy más optimista con respecto a pensar en la biología en este tipo de términos políticos que encajan muy bien con la manera en la que tú has presentado tus inquietudes en filosofía de la mente y en filosofía en general. Entonces, solo quería dejar eso ahí para tu consideración y otra vez darte las gracias y decir que me alegro muchísimo de verte. Bueno, gracias, Manolo. A ver, dijiste demasiadas cosas y no voy a poder contestar a todas, pero o decir qué pienso acerca de esas cosas. Yo lo que traté de decir justamente es que, a ver, varias cosas. O sea, tengo demasiadas cosas para decir, no sé por dónde empezar. El problema con la evolución de los homínidos, o sea, todo lo que es prehistórico para nuestra especie, es que en lo que hace a capacidades cognitivas y a formas de interacción, en el fondo tenemos muy pocas certezas. Tenemos, porque tenemos
pocos restos fósiles y por supuesto no tenemos la menor idea de cómo hablaban, qué sé yo, más que por reconstrucciones altamente hipotéticas. Y la insatisfacción que yo tengo en general es que lo que veo es que las distintas formas de reconstrucción de los pocos datos con los que contamos están demasiado cargadas de teoría y demasiado cargados de teoría contemporánea respecto de dónde nos encontramos hoy y cómo creemos que es la mejor explicación de cómo llegamos a estar hoy. Y por eso yo decía que me parece que hay como una especie de digamos que es preferible o que es más razonable, si queremos preguntarnos por qué estamos hoy con las formas de organización sociales y políticas que tenemos, preguntarnos qué fue lo que pasó en nuestra historia, de la cual tenemos además muchos más datos y que podemos constatar y que podemos verificar, que preguntarnos qué pasó hace 300.000 años, ¿no? Entonces, básicamente era eso lo que estaba tratando de decir. Y entonces, en ese sentido, lo que pasó hace 300.000 años es muy poco lo que sabemos, es altamente hipotética las reconstrucciones que se están haciendo, y en el fondo creo que los datos que tenemos, o incluso los datos que pudiera haber habido, indeterminan mucho qué es lo que puede llegar a explicar, porque en algún sentido las normas, vamos a ponerlo así, yo entiendo que las prácticas en las que estamos inmersos como seres sociales dependen muy contingentemente de nuestra historia pasada, y podría haber vivido una historia completamente distinta con básicamente la misma carga biológica de hace 300.000 años. Entonces, en ese sentido creo que no hay determinación hacia ninguna forma de organización política. Por supuesto que hay formas de organización política que a mí me parecen mucho mejores, y por supuesto que en parte es ideológico, en el sentido de es una defensa de una forma de organización política que a mí me resulta muchísimo más sabia que lo que tenemos, el hacer el pie en la cooperación y no en la competencia, el poner, por ejemplo, vos hablaste recién de los juegos. Bueno, justamente con mi amiga Silvia escribimos un artículo que tiene que ver con los juegos y las artes. En el fondo el juego infantil uno podría, en lugar de ver la preparación para el futuro económico y para el hombre racional y para la guerra y para las capacidades cognitivas abstractas, ver los inicios de las formas de arte en los distintos tipos de juegos infantiles, qué sé yo. Entonces o sea, hay como lo mismo con la ontogénesis, entonces uno puede leer de formas diversas. Lo que pasa es que la ontogénesis ya está determinada por las prácticas culturales en las que el niño crece. Esas son las que son contingentes y son las que son por la historia que tuvimos. Entonces, en ese sentido yo desacoplo bastante el bagaje biológico con el que contamos de las contingencias de nuestra historia efectiva como sociedades, que nos hacen estar donde estamos. Y por supuesto, en el fondo, cuanto más contingentes son, más esperanza tengo de que puedan cambiar. O sea, que en ese sentido no es pesimista lo mío, sino que al contrario, veamos, todo esto es contingente, vayamos, cambiémoslo, puede ser de otra manera. Gracias. Vale, muchas gracias, Ana. María José Alcaraz. Muchas gracias, Diana. Y yo estaba dándole vueltas porque tenía como dos preguntas. Puedo hacer dos, son muy distintas, intento ser muy breve y así no consumo mucho tiempo. Una tenía que ver con tu experiencia más como mujer que se ha dedicado a la filosofía. Y me ha llamado la atención, yo no era consciente de esto, cuando describías la situación de tu departamento como una situación en la que prácticamente había igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Al menos cuando tú te incorporaste como una filósofa a ese mundo. Y luego has mencionado que, sin embargo, como hace 15 años es cuando empezaste a percibir que no, eso había sido algo singular, que además no pasaba en otros sitios, pero es que además incluso allí con doctorandas pues la cosa era diferente, ¿no? Había problemas que no tenían tus doctorandos. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado después? Esa tendencia que tú has vivido y que es muy especial porque no es la normal, al menos en un contexto, por ejemplo, como el español, ¿se ha mantenido o ese tipo de problemas estructurales que tú señalabas y que en el fondo determinan el desarrollo académico de una profesional? Supongo que en filosofía y en otras cosas, no creo que sea exclusivo de la filosofía.
ha afectado realmente a esa tendencia o ha habido el hecho de que hubiera tantas mujeres en los departamentos de filosofía ha sostenido de alguna manera que esa tendencia se mantuviese? Esa era una pregunta más por curiosidad que por otra cosa. Y la otra era sobre lo de la segunda persona. Yo estaba pensando más que en cuestiones quizá de explicación de la comprensión a nivel de cuál es el modelo de comprensión que tenemos que tener. Me interesan mucho las cuestiones de normatividad, ¿no? Entonces, cuando has dicho que te interesaban los casos de la relación de los intérpretes con otros intérpretes en la música y de los intérpretes con el público, yo enseguida empezaba a pensar en las cuestiones de la normatividad del resultado, ¿no? De lo que surge en la interacción. Y hasta qué punto, en el caso de los intérpretes con otros intérpretes, quizá lo veo más claro porque hay una finalidad común. Me costaba más verlo, pero estoy intentando ajustar la manera de verlo cuando es interacción intérprete-público, porque parece que tienen roles muy diferentes, pero quizás no es tan descabellado pensar que el público en parte tiene algo que ver con cómo surge correctamente la obra. No sé si esto tiene mucho sentido decirlo, pero bueno, no sé si podrías decir algo sobre esto o si las cuestiones de normatividad no están en tu foco simplemente y te interesa más otra cosa. Muchas gracias. Bien. Entonces, con respecto a lo primero, cuando yo era estudiante había claramente muchos más varones que mujeres en el claustro de profesores y entre los que enseñaban en general. Pero no sé por qué mi generación es una generación de muchas mujeres y muchas mujeres que han seguido la carrera y han hecho carrera académica, ¿sí? Tengo muchísimas, bueno, de hecho cuando Marga me preguntó, Marga vio la larga lista de mujeres que somos, que digamos, en algún momento hace como, no sé, 7, 8 años, me acuerdo que Gabriela Sabatés me pidió que hable de esto en su departamento, sobre la experiencia de ser mujer filósofa en la punta del mundo, y fui al departamento y hice un conteo de cuántos profesores y profesoras éramos y cuántos varones, mujeres en los dos. Nosotros tenemos una estructura que no sé si es exactamente igual como la tienen ustedes. Nosotros tenemos lo que es el claustro de profesores y después el claustro de lo que son auxiliares docentes, que son mucho más numerosos y más jóvenes en general. Entonces, en ese momento yo hice la cuenta y entre el claustro de profesores había exactamente 50 y 50. Los cargos más altos en general eran varones y había muchas mujeres en lo que era el claustro, en la parte más baja del claustro, que eran profesores adjuntos. Pero muchas de nosotros ahora somos asociadas o titulares, o sea, eso fue, y se jubilaron los más antiguos, ¿no? Ahora, en ese mismo momento, en el claustro de auxiliares, la categoría más alta es JTP, que es jefe de trabajos prácticos, y después hay ayudantes, y ahí ya había 60-40 más varones que mujeres. O sea que evidentemente, por alguna razón que no logro explicar y que seguro es sociológica, mi generación fue una generación anómala en la Universidad de Buenos Aires, en la que hubo muchas mujeres con mucha presencia y que siguieron la carrera académica, cosa que aparentemente no se estaría replicando exactamente igual 60-40, tampoco es una de cada 5 como hacen otros departamentos, pero sigue habiendo más varones que mujeres en la generación que sigue, y eso seguramente también es sociológico y tiene que ver con esto que yo experimenté con respecto a la gente de la generación que me seguía, que percibía esa asimetría que no había estado presente en mi experiencia. No sé muy bien cuál es la explicación, probablemente sea algún fenómeno muy local, no veo que eso esté replicado en otros lugares del mundo y no entiendo muy bien por qué pasó. Bueno, contingencias, qué sé yo. Igual, la otra cuestión es que por lo menos supongo que todas saben que Buenos Aires, Argentina en general, también en Córdoba hay un movimiento muy fuerte, etcétera, se ha volcado masivamente hacia las banderas feministas. Bueno, saben que es el primer país donde se legalizó el año pasado
interrupción voluntaria del embarazo, que ya desde hace como 7, 8 años tenemos una ley que admite el matrimonio igualitario, en fin, hay muchas, digamos, banderas feministas que tuvieron un arraigo muy fuerte en la sociedad en general y que están produciendo cambios grandes. Y hay un movimiento muy grande de redes de mujeres en filosofía o de colectivas feministas o de etcétera. Bueno, todo el movimiento Nunca Más, que yo mencioné recién, perdón, Nunca Más no, Ni Una Menos, Nunca Más es justamente el que tiene que ver con la dictadura, el movimiento Ni Una Menos, que apareció bastante espontáneamente hace 7, 8 años, en ocasión de un femicidio que levantó a toda la ciudadanía y unas marchas muy, muy grandes con la bandera esa, Ni Una Menos, y ahora es como un tema muy, 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 digamos, ocupa horas y horas de noticias en la televisión, cualquier caso de alguna nena que desaparece, algún adolescente que desaparece, ahora hay un adolescente trans que hace 12 días que se está buscando y constantemente hay como mucha efervescencia social y cultural alrededor de las banderas feministas de no discriminación, de igualdad y sobre todo de no violencia hacia las mujeres y etcétera, por discriminación sexual, de orientación sexual, etcétera. O sea que en ese sentido, en el departamento vi este fenómeno, pero a su vez socialmente vi un fenómeno de movimiento feminista muy fuerte, que por supuesto tiene su anclaje también en un colectivo muy grande dentro de las estudiantes y profesoras en los departamentos de filosofía, ¿no? Acabamos de fundar una red de colectivas feministas de filosofía ahora, para el 8 de marzo. Así que, bueno, eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta, no, sí, obviamente que me interesan las normatividades y y cómo se entrecruzan justamente. Digamos, yo creo que lo que traté de decir en el libro del 2013 y que también está presente en el libro que escribimos con Tony es que en realidad todas las interacciones de segunda persona están atravesadas normativamente por diversas prácticas normativas que estructuran también esas formas de interacción. Y obviamente eso también pasa en el caso de la música, tanto en el caso de la música de dos ejecutantes como en el caso de la audiencia con el que está ejecutando en el momento, o lo mismo, bueno, es más complejo en el caso de los actores, bueno, es un poquito de lado, pero obviamente que están en juego esas normatividades. El punto que estamos viendo con Chabela tiene un equipo muy grande de gente que hace psicología de la música en la Universidad de La Plata, acá en Argentina, es que casi todos los estudios de interacción en la ejecución atienden más a las normatividades que a las interacciones, digamos, humanas o psicológicas entre los ejecutantes. Entonces, la pregunta que se hicieron todo el grupo de trabajo de Chabela, que le agradezco muchísimo, porque en realidad ellos hicieron todo el trabajo más de observación empírica, es ver en qué medida, además de las normatividades propias de la obra que se está ejecutando, cuando se está ejecutando una obra que está normativamente prediseñada, hay otro tipo de interacciones. Y entonces los ejemplos que ellos trabajaron, que para mí son muy interesantes, son cosas en donde la presencia de una obra predeterminada normativamente es menor. Por ejemplo, en una improvisación en jazz, o por ejemplo en un ensayo de dos personas que quieren tocar tango, pero que nunca tocaron juntas, o por la primera vez en las que una fila de orquesta se encuentra para tocar. Entonces la idea es ver qué más que las normatividades propias de la obra musical están en juego en la ejecución en esos casos, ¿sí? Y la idea sería que ahí se ve más claramente que bueno, no sé, que en dos ejecutantes que ya tocaron o en un grupo de rock que ya tocó la obra 20.000 veces y sabe cómo tocarla y sabe qué va a hacer cada uno en exactamente qué segundo, ¿no? Pero bueno, la primera vez que uno se encuentra con el otro para tocar,
y hay algo ahí de la comprensión de lo que el otro intenta hacer, musicalmente hablando, pero bueno, que está en juego. Y ese es un poco lo que estuvimos tratando de explorar en unos trabajos muy introductorios, exploratorios, y espero seguir colaborando con Chabela. Gracias, Diana. Ahora le doy la palabra a Javier Moscoso, que es investigador predoctoral en la Universidad de Málaga, y aprovecho para animar a las investigadoras y a los investigadores predoctorales o jóvenes que pidan la palabra, que pregunten, que comenten, que participan. Javier, cuando quieras. Vale, gracias por la palabra, Margarita. Y también gracias, Diana, por la historia de vida que nos has contado. Yo quería preguntarte por varias cosas, porque has mencionado la cuestión del humano, que bueno, yo la voy a llamar así porque desde luego es bastante feo llamar a la cuestión del hombre, ¿no? Y claro, yo no domino tanto la filosofía de la mente ni los avances científicos, y creo que tú sí, y me gustaría que si me pudieras contar cómo se aborda la relación entre lo humano y lo no humano en estos dos ámbitos, porque entiendo que tanto la teoría de la mente extendida como otras cosas efectivamente cuestionan la especificidad del humano y me interesa eso. Y también que sí que leí tu artículo sobre el lenguaje inclusivo y después de haber escrito sobre eso, y me acuerdo de que diferenciabas entre dos tipos de reformas lingüísticas, la que era una más conservadora y otra que era efectivamente más radical, que hablabas mencionabas el arroba, el asterisco y la e, y quería preguntarte si sigues abogando por el uso del género no marcado por la e, o si has abandonado esa posición con el tiempo. Sí. Bueno, contesto primero lo último. Lo que tratamos de hacer, digamos, ustedes saben también como yo, que hay muchas discusiones respecto de reformas o no, y lo apropiado o no de usar formas de lenguaje inclusivo, que en todo caso, básicamente, como vos bien decís, en el trabajo con Caro, mostramos que hay muchos niveles distintos en los que uno puede hacer uso de un lenguaje inclusivo o más inclusivo que el que tenemos. Hay mucha gente que cree que no tiene sentido, que no se puede, que está mal, que el lenguaje es otra cosa, que no podemos adrede modificar el lenguaje, que el lenguaje está bien como está y que bla, bla, bla. Entonces, lo que tratamos de hacer y lo que yo creo es, primero, decir que la decisión de hacer uso del lenguaje inclusivo es una decisión política, básicamente. O sea, si yo uso el lenguaje inclusivo es porque estoy haciendo política al hacerlo. O sea, quiero cambiar algo en el mundo. Independientemente de que las normatividades propias de la lengua en las prácticas en las que estoy inmersa me lleven hacia otro lado. Pero no porque quiero cambiar el lenguaje, sino porque quiero cambiar el mundo social, ¿no? Esa es la finalidad para hacer uso de un lenguaje inclusivo. Y entonces, lo que decíamos ahí con Caro es, bueno, es que un poco depende de cómo quieras que vos el mundo cambies para que decidas hacer uso del lenguaje inclusivo de una forma u otra. Por ejemplo, una forma muy mínima es diciendo filósofas y filósofos, otras diciendo filósofes, y lo cierto es que ahí hay varias cuestiones entremezcladas. Yo no tengo completamente en claro, o sea, sí tengo en claro que quiero un mundo completamente igualitario, donde no haya diferencias entre hombres, mujeres, y distintas minorías de orientaciones sexuales o identidades sexogenéricas diversas, donde todos seamos iguales, todos seamos igualmente respetados y todos seamos igualmente sujetos de derechos y etcétera. Entonces, todo eso yo no tengo la menor duda. Ahora, no estoy muy segura de que una estrategia sea claramente mejor que otra para llegar ahí. También tengo en claro que es cierto que usar la fórmula A-O visibiliza a las mujeres de una manera que la forma neutra no.
Entonces yo lo que te diría es que básicamente, como es una decisión política la mía al usarlo, y creo que así debe entenderse, depende del contexto en el que estoy hablando, o estoy escribiendo, o estoy haciendo lo que hago. O sea, si hay un contexto en el que quiero resaltar la presencia femenina, usaré la fórmula AO. Si hay un contexto en el cual quiero destacar la igualdad, no importa el género y no importa la orientación sexual, etcétera, por ahí uso la E. Pero un poco es eso, la respuesta sería, es contextual cuál de las opciones adopto, y tiene que ver con la finalidad en cada caso. Y a veces también tiene que ver, desgraciadamente, con mi poca plasticidad lingüística a esta altura de la vida, ¿no? O sea, yo veo a la gente joven que usa la fórmula neutra con una rapidez, agilidad y sin problemas, y a mí me cuesta, digo una bien y dos mal. O sea, también un poco depende de esa triste realidad de que mis neuronas no son tan plásticas como en otras generaciones, pero bueno, esa sería un poco la respuesta. Y con respecto al otro tema, bueno, justamente no dije casi nada. Con este grupito que les contaba, donde está Karina Pedache, Tomás Balmaceda y Diego Lawler, escribimos ya un par de trabajos sobre transhumanismo y la relación con la tesis de la mente extendida, y es un tema que también me parece muy interesante. No sé muy bien por qué Manolo dijo antes que eso era también cartesianismo. Tal vez sí, tal vez no. La versión que yo defiendo de la mente extendida es claramente no cartesiana. Y claro, la idea sería que en realidad parte de lo que parte bastante central de lo que es ser un ser humano es constantemente estar haciendo cosas en contextos en donde hay dispositivos culturales que nos ayudan a hacer lo que hacemos, o que nos hacen hacer lo que hacemos de las formas en que las hacemos. Y eso no es que hay un individuo humano que cree un objeto y agarra el objeto, sino que ya el mismo hecho de que justamente estemos criados en el contexto de esas prácticas culturales que suponen ciertas formas de interacción con ciertos objetos de diseño que nos habilitan a hacer ciertas cosas, y no solo nos habilitan a hacer ciertas cosas, sino que nos hacen ser los humanos que somos. Es parte de ser un ser humano, ¿no? Para mí el ejemplo más claro de esto es la escritura, ¿sí? O sea, pensar en todo lo que el hecho de ser seres que podemos leer y escribir nos permite no solo hacer, sino cómo nos cambia nuestra forma misma de cognición y de interacción con el mundo y de contacto con los otros también. Y digamos, y esto por supuesto uno lo podría unir al hecho, digamos, uno podría decir, bueno, claro, no solo no seríamos los seres humanos que somos si no pudiéramos leer y escribir, sino además nuestras propias sociedades, desde el momento en que ha habido una alfabetización masiva, han cambiado, y ahora las sociedades son muy diferentes por el hecho de que el analfabetismo es mínimo comparado con lo que era hace 100 años, para decirlo, o 50, qué sé yo. No, o sea, mi abuela, hablé recién de mi abuela, creo que no había terminado tercer grado, apenas sabía leer y escribir, y era usual en esas generaciones, sobre todo en las mujeres, pero en general en hombres y mujeres. ¿Sí? Hoy es muy raro que haya un niño que no esté alfabetizado, muy raro, niño o niña, ¿no? Eso hace claramente que las capacidades y competencias para pensar, para hacer cosas, cambien. Entonces, cuando yo hablo de mente extendida, estoy pensando también en la escritura como una forma de extensión, pero no es porque se extiende porque le agrego otra cosa,
¿no? Sino es que simplemente el hecho de disponer de esos objetos materiales que me permiten escribir y leer y de las prácticas que están atravesadas en esos usos, genera un ser humano distinto. Y nosotros somos eso, el producto de esa interacción, no somos algo que está ahí en nuestra biología y que... en fin, no sé si respondí muy bien a tu pregunta con respecto a la mente extendida o ahora por ahí la cosa, pero... Sí, Javier. Sí, iba por ahí, claro. Yo quizá no pregunté tan bien, ¿no? O sea, porque a mí lo que me llama la atención es que sí que yo llegué más a la cuestión del humano a través de dos pensadoras que son Judith Butler y Adriana Cabrero, y claro, ellas más bien confrontan lo humano con lo inhumano, en un sentido de inmoralidad o de tortura o de violencia extrema, a fin de cuentas. Y sí que Butler sí que entra un poco más en esta crítica al antropocentrismo, y sí que acude un poco más a Aristóteles, porque Aristóteles diferencia, o sea, define lo humano por contraposición a lo animal, ¿no? ¿Entiendes? Y con ello se refiere a lo no humano. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo también llama al ser humano zoon politikon, zoon logos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a mí me interesaba ver si la ciencia, que creo que sí, y la filosofía de la mente también estaba de alguna manera cuestionando lo que se consideraba que era el ser humano en su sentido más clásico y el que defendía el humanismo, y si tú sabías algo en ese sentido. Me interesaba saber si la filosofía de la mente efectivamente también estaba yendo por ese sentido, y la teoría de la mente extendida la conocía y pensaba que podía ayudar en ese sentido. Entonces por ahí iba la pregunta realmente. Y claro, porque claro, como estas autoras, y quizás yo mi formación también, es demasiado posmoderna, pues sí que muchas veces se tira de la literatura, del cine, de la fotografía, pero luego como que en la ciencia nunca se entra. Y tenía pues esa curiosidad. Y también, bueno, pues escuchándote la respuesta, pues no me preguntaba si en realidad lo que tú mencionas de que el ser humano, y en general muchos animales, siempre para todas nuestras actividades utilizamos la tecnología de alguna manera. A mí eso me recuerda a la idea del cyborg de Donna Haraway, en realidad, que, a fin de cuentas, lo que viene a decir es lo mismo. Yo tampoco tengo una respuesta por el momento, pero sí que ando pensando sobre ello, por eso te pregunté. Bien, no, lo que, o sea, planteado de esa manera, lo que te diría es que en realidad, como también dijo Paca, o sea, en casi todos los ámbitos, tanto filosóficos, filosofía de la mente, mainstream, digamos así, como en las ciencias, y en particular en las ciencias cognitivas más tradicionales, todo eso esconde una cierta visión del ser humano, que es esta visión, digamos, occidental, fundada en estas ideas griegas, si querés, aristotélicas o lo que fuera, griegas, diría yo, el hombre como animal racional, el hombre, bueno, el ser humano como animal racional, como ser político, como ser social, como individuo que está con otros individuos en los que entra en competencia en general y que entonces tiene que unirse para no matarse entre sí, o sea, hay todo, pero bueno, tiene que ver con toda nuestra tradición filosófico-cultural occidental de los últimos, por lo menos 2500 años, que también es la imagen que está detrás de la mayor parte de la filosofía y de la ciencia, sí. Sí, o sea, hay como decía Paca, orillas o bordes en los cuales hay otras gentes que piensan de otra manera, pero no diría que es la manera mainstream de pensar de ninguna manera. Lo que sí es curioso justamente es que muchas de estas orillas las ocupan mujeres. Y eso tal vez quiere decir algo. Bueno, José Moya, que ya habló antes, quiere hacer un comentario, y después tiene la palabra pedida Laura García, y yo creo que con Laura ya cerramos esto para no pasarnos de la hora. Oye, José, por favor, intenta ser breve, ¿vale? En el comentario. Sí, solo sobre la primera pregunta, que nombré a Tomasello porque su propuesta está basada en experimentos con grandes simios en el zoológico de Leipzig, cuando fue director del Max Planck. Entonces, él propone que el hombre básicamente evolucionó a un animal cooperativo basado en experimentos científicos. Se puede criticar el método, obviamente,
pero no es solo teoría, eso es lo que quería comentar. Por eso lo nombré en mi pregunta. Gracias. Simplemente, o sea, yo entiendo que no es solo teoría, lo que digo es que toda la ciencia está cargada de una imagen de cómo somos los seres humanos y se hacen experimentos pensando en tratar de comprobar ciertas formas de pensarnos. Y eso es lo que creo que hay que tener presente. No digo que esté bien ni esté mal y probablemente sea imposible hacerlo de otra manera. Solo que hay que tener presente cuál es esa autoimagen humana que está escondida atrás de... Digamos, es lo que a mí me interesa cuando dije que me interesaba entender en qué medida la psicología podía ser una ciencia. Para que me parece que claramente la psicología no puede desprenderse, la psicología y cualquier forma de estudio de nuestro ser, los seres humanos que somos, antropología, no sé, la que quieran, etología comparada, arqueología cognitiva, no sé, lo que a usted le guste, todas esas cosas presuponen una cierta imagen del ser humano. Eso. Bueno, Diana, y ahora te quiero presentar a Laura, que Laura es investigadora predoctoral aquí en la Universidad de La Laguna y ha colaborado con el Mes de las Filósofas desde el primer año, que era alumna de máster. Y además ahora que veo a Paca y hizo el perfil de Paca, hizo el perfil de María José Frapoli y hoy justo publica algo sobre Verónica Tocci y el viernes publicará algo sobre Cecilia Hidalgo. Laura. Sí, efectivamente, sobre Cecilia Hidalgo. Bueno, gracias, bueno, Laura. Nada. Hola, Diana. En primer lugar, agradecerte por esta gran charla que hemos podido tener contigo. Y bueno, eso, ¿no? Comentar brevemente, pues, que resulta muy inspirador escucharte a ti y a todas estas filósofas en streaming que vamos a poder escuchar este mes. Y bueno, ya solamente quería hacer algún comentario. En primer lugar, pues que me ha parecido muy interesante lo que decías de quizás tu formación y no notar excesivamente ese techo de cristal del que siempre oímos hablar. No sé, quizás en mi experiencia no ha sido demasiado dura en ese aspecto tampoco, pero sí que es verdad que me parece importante reconocer las diferencias que pueden haber en la formación, en el trabajo, ¿no? Entre hombres y mujeres, porque no tenemos las mismas facilidades, sobre todo facilidades en función de cómo decidamos luego, pues, llevar nuestras vidas y cómo conciliar toda la vida familiar y de cuidado al que estamos normalmente asociadas con el trabajo y con la investigación. Y eso, bueno, pues me parece muy interesante, ¿no? Eso que apuntabas de en qué momento te diste cuenta de dónde estaban las dificultades, que me parece muy interesante. Y luego también quería hacer otro comentario que tiene que ver con lo que decía Marga, que se publica el próximo viernes, y es con la interdisciplinariedad. Porque me parece que ahora te oímos hablar y nombras siempre muchas otras ramas. Y me da la sensación de que, a pesar de que hayan temas que realmente requieran de esa interdisciplinariedad, también me ha dado por pensar que quizás es por el contexto argentino, ¿no? Donde desarrollas la filosofía, que me pregunto si crees que tiene relevancia, ¿no? Que después de la época de dictadura se haya instaurado una interdisciplinaridad en la universidad que se ha visto bastante favorecida en Argentina y que, sin embargo, no parece ser, o al menos a mí me da la impresión, tan frecuente en otros países. Bueno, en realidad creo que elegiste ejemplos, Cecilia Hidalgo, que es de formación antropóloga y hace epistemología de las ciencias sociales, Verónica Tocci, que hace filosofía de la historia, y entonces tiene un diálogo muy, muy estrecho con historiadores, historiadoras, y bueno, y yo, que tengo esta forma de pensar las cosas, pero me parece que sos vos la que elegiste esos ejemplos, porque hay muchos ejemplos en contra, y yo me la paso peleando en todas las instituciones en las que trabajo y pertenezco en contra de la compartamentalización de las cosas en disciplinas estrictas, donde siempre los que intentamos hacer cosas interdisciplinarias, ahí van hombres y mujeres por igual, no importa, salen perdiendo, porque nadie los quiere, o digamos, el que está de un lado no lo quiere evaluar porque dice no es muy del otro, y el que está del otro no es muy de acá, y por ejemplo en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, todo está, la comisión de esto, la comisión de esto, la comisión de aquello, y alguien que hace algo que un poquito mezcla las dos cosas sale perdiendo, no importa dónde vaya. O sea, lo que te diría es, no es cierto que en la Argentina la interdisciplina sea tan frecuente, ni esté tan favorecida, ni esté tan bienvenida. Elegí ejemplos
en donde, bueno, eso de casualidad se da. Probablemente SADAF, todas nosotras pertenecemos a SADAF, sea un lugar por el origen que estuvo fundado por abogados, por gente que venía de filosofía y por gente que venía de ciencias exactas. Entonces, tenemos como la interdisciplina en nuestras venas por el origen de nuestra sociedad, pero no es que en las instituciones sea fácil eso, y de hecho, por ejemplo, para darte un ejemplo, la Facultad de Psicología está en otro lugar que no tiene nada que ver con la Facultad de Filosofía, y hacer cosas con la gente de psicología es casi imposible a nivel institucional. Por supuesto, uno se puede juntar después en el bar con quien quiera y trabaja con quien quiera, pero no está favorecido institucionalmente necesariamente. Pues nada, Diana, muchísimas gracias por esta magnífica sesión. Gracias también a todas y a todos los asistentes. Y nos vemos dentro de 2 semanas con la conferencia de Esa Díaz de León, a la que presentará su profesora Paca Pérez Carreño.